cuando mi hijo Jorge me propinó 5 bofetadas que me hicieron caer al suelo y gritó: «¡Que se muera esta vieja asquerosa! ¡Solo es una carga!». Mientras mi nuera aplaudía con frialdad, sentí como mi alma se fragmentaba en 1000 pedazos. El ardor en mi mejilla no se comparaba con el vacío en mi pecho. Mis piernas temblaron y el aire se me escapó de los pulmones. Me encerraron en la oscuridad del sótano, tratándome como a un animal desechable. Pero lo que Jorge no imaginó en su desesperación es que el silencio de esos 2 días me daría la fuerza necesaria de Bañitemba. Dachoanta modbao, maluat fap kong bao gio quen. Su escribete jora. Van han chuong thong bao je kong bo. Lokhoan kak kong lithuk sutroi de trong kau chuyen joy, tuk jai jau jon nai. Jai labai hok suong mau shomoi gia jin hvelong bieton vasutu trong. Hoi olai voitoi shojen hungiai fut kuoi kung jetai kai ket ma jorge hong bao gion gotoi. Yo soy Rosario Hernández. Tengo 20 años. Va vivo en mi amada hacienda El Consuelo en los Altos de Jalisco. El humo de la leña siempre ha sido mi compañía más fiel en esta cocina de la hacienda El Consuelo. Aquí, entre estas paredes de adobe que han visto pasar mi vida entera, me encuentro atizando el fogón mientras el olor de la birria de chivo comienza a llenar cada rincón ese aroma, que es puro recuerdo y que suelo preparar con tanto esmero cuando espero a los que amo. He pasado la mañana moliendo los chiles en el metate, sintiendo el calor del fuego en mis mejillas, un calor que antes me daba consuelo, pero que hoy no sé por qué me pesa en el alma. Siento el silencio de la casa como una manta pesada que me oprime el pecho, una soledad que se vuelve más grande desde que mi viejo se fue al cielo y me dejó aquí custodiando estas tierras, que son lo único que nos queda de tantos años de trabajo. Mientras espero a que los pasos de mi hijo Jorge rompan el silencio del patio, mis dedos buscan casi por instinto el rosario de plata que llevo siempre colgado al cuello. Es el mismo que mi esposo me regaló cuando cumplimos las bodas de plata, un metal frío que al contacto con mi piel parece calmarme los nervios que me bailan en el estómago. Corro cada cuenta con la yema de mis dedos gastados, susurrando oraciones que son más bien suspiros pidiéndole a la Virgencita que hoy sea un día de paz, que Jorge llegue con bien y que podamos sentarnos a la mesa como antes, cuando las risas no eran un lujo, sino el pan de cada día. Pero hay algo en el aire de los altos. Hoy un viento seco que me eriza la piel y me dice que las cosas no son como antes. Yo soy Rosario Hernández, tengo 72 años. Y vivo en mi amada hacienda El Consuelo en los Altos de Jalisco. El humo de la leña siempre ha sido mi compañía más fiel en esta cocina de la hacienda El Consuelo. Aquí, entre estas paredes de adobe que han visto pasar mi vida entera, me encuentro atizando el fogón, mientras el olor de la birria de chivo comienza a llenar cada rincón ese aroma que es puro recuerdo, y que suelo preparar con tanto esmero cuando espero a los que amo. He pasado la mañana moliendo los chiles en el metate, sintiendo el calor del fuego en mis mejillas, un calor que antes me daba consuelo, pero que hoy no sé por qué me pesa en el alma. Siento el silencio de la casa como una manta pesada que me oprime el pecho, una soledad que se vuelve más grande desde que mi viejo se fue al cielo y me dejó aquí custodiando estas tierras que son lo único que nos queda de tantos años de trabajo. Mientras espero a que los pasos de mi hijo Jorge rompan el silencio del patio, mis dedos buscan casi por instinto el rosario de plata que llevo siempre colgado al cuello. Es el mismo que mi esposo me regaló cuando cumplimos las bodas de plata. Un metal frío que al contacto con mi piel parece calmarme los nervios que me bailan en el estómago. Recorro cada cuenta con la yema de mis dedos gastados, susurrando oraciones que son más bien suspiros, pidiéndole a la Virgencita que hoy sea un día de paz, que Jorge llegue con bien y que podamos sentarnos a la mesa como antes, cuando las risas no eran un lujo, sino el pan de cada día. Pero hay algo en el aire de los altos. Hoy, un viento seco que me eriza la piel y me dice que las cosas no son como antes. El sonido de la camioneta frenando en seco sobre la grava
Me saca de mis pensamientos, y por un momento mi corazón salta de alegría. Una alegría tonta de madre que siempre espera lo mejor. Me limpio las manos en el delantal, ese delantal que tiene manchas de tantas batallas culinarias, y me asomo a la puerta con una sonrisa que se me muere. En los labios apenas lo veo bajar. Jorge no camina como alguien que llega a su casa, sino como quien entra en un territorio enemigo. Trae el rostro endurecido, los ojos nublados por una sombra que no reconozco, y esa prisa que tienen los hombres que ya no saben apreciar la sombra de un roble. Entra en la cocina y ni siquiera me mira. Ignora el plato que le tengo servido y el aroma de la comida que antes tanto le gustaba, dejando que una corriente gélida invada el calor de mi santuario. Sin mediar palabra, sin un ¿cómo estás, mamá? O un ¿cómo te ha ido con la presión? Lanza sobre la mesa de madera un fajo de papeles que parecen sentencias de muerte. Me dice con una voz que no es la suya, una voz fría y cortante como una navaja, que ya no hay tiempo para sentimentalismos, que las deudas de juego lo están ahogando y que la única salida es vender la hacienda, entregar las escrituras y deshacerse de este cascarón viejo que para él no vale nada. Siento que el piso se me mueve, que el calor del fogón se apaga de golpe y que la hacienda, el consuelo, mi refugio y el legado de su padre se está desmoronando bajo el peso de una ambición que no entiendo. Lo miro a los ojos buscando un rastro del niño que crié, pero solo encuentro a un extraño que me ve como un estorbo en su camino, amenazando con arrebatarme lo único que me mantiene de pie mientras el sol de la tarde empieza a esconderse, dejándome a merced de una tormenta que apenas comienza. Sentada en la penumbra de esta cocina, que se siente cada vez más fría, cierro los ojos y el pasado me viene encima como un torrente de agua clara que duele al tocar la piel. Me miro las manos, estas manos que Jorge desprecia, y lo que veo no son solo arrugas o manchas de la edad, sino el mapa de 30 años de un sacrificio que hice con el gusto más grande del mundo. Recuerdo las madrugadas en las que el frío de los altos calaba hasta los huesos, cuando me levantaba antes que el sol para cuajar la leche y preparar esos quesos que luego cargaba hasta el pueblo para vender. No me importaba que mis dedos se agrietaran por el suero y el trabajo rudo, ni que mis ojos se cansaran por las noches enteras, bordando ajuares finos para las novias ricas de Guadalajara. Cada puntada, cada moneda ahorrada tenía un solo nombre y un solo destino: la carrera de mi hijo en la ciudad, porque yo quería que él fuera alguien que no tuviera que romperse la espalda bajo el sol, como lo hicimos su padre y yo. En aquellos tiempos, la hacienda era un nido de sueños y Jorge parecía ser el mejor de los hijos, siempre atento, siempre lleno de promesas, que hoy se me clavan en el pecho como espinas. Todavía puedo escucharlo con su voz de muchacho bueno, jurando frente al retrato de su padre que él cuidaría de estas tierras como si fueran su propia madre, que el patrimonio de la familia era sagrado y que nunca permitiría que la hacienda, el consuelo, cayera en manos extrañas. Éramos una unidad, un solo puño apretado contra las dificultades, y yo me sentía la mujer más orgullosa de Jalisco, porque pensaba que había sembrado en tierra fértil. Mi viejo se fue con esa tranquilidad, creyendo que dejaba un roble para protegerme, sin imaginar que el roble se pudriría por dentro con la ambición y los vicios de la ciudad. Pero el recuerdo se rompe de golpe cuando Jorge vuelve a azotar la mano sobre la mesa, exigiendo que firme esos papeles malditos que significan regalar el esfuerzo de toda una vida. Cuando le dije con toda la firmeza que me quedaba que no iba a estampar mi nombre en su sentencia de ruina, algo en él se transformó por completo, dejando salir una rabia que me desconocía. Me gritó en la cara que esta casa no es más que un cascarón viejo y polvoriento que no sirve para nada, y que yo, su propia madre, no soy más que una carga pesada que le impide progresar y saldar sus deudas de juego. Escuchar eso fue como si me arrancaran el corazón con las manos desnudas. La humillación de ser llamada estorbo en mi propio hogar me dejó sin aliento por un momento.
Lo miré fijamente tratando de encontrar un rastro de humanidad en ese hombre que se alzaba sobre mí como una sombra, amenazante, y solo pude preguntarle con la voz quebrada si de verdad ese era el pago para la mujer que le dio la vida y que se deshizo las manos para que él tuviera todo. Le dije que se fijara bien en mis dedos callosos, que ese era el precio de sus estudios y de su ropa fina. Pero a él ya no le importaba el agradecimiento ni el respeto. Su respuesta fue un silencio cargado de odio y una mirada que me anunció que el hijo que yo amaba ya no existía, dejando en su lugar a un cobarde que estaba dispuesto a pasar por encima de su propia sangre con tal de conseguir unos billetes para seguir perdiéndolos en una mesa de apuestas. Nunca imaginé que el rostro de mi propio hijo pudiera transformarse en algo tan monstruoso. Una máscara de odio que borró de un plumazo cualquier rastro del niño que alguna vez arrullé en mis brazos. Cuando le repetí con la voz firme, a pesar del miedo, que no iba a autorizar ninguna transferencia ni a firmar la venta de la hacienda, Jorge perdió los estribos por completo. El mundo se me volvió borroso cuando sentí el primer golpe, una bofetada seca que me hizo zumbar los oídos, y luego otra y otra, hasta contar 5 impactos que me llovieron en la cara como piedras de fuego. Caí al suelo sintiendo el frío del piso de piedra contra mi mejilla ardiente, y lo que más me dolió no fue el golpe físico, sino el sonido que rompió el silencio de la cocina. Los aplausos lentos y burlones de Patricia, mi nuera, que disfrutaba mi humillación como si fuera una función de teatro. Jorge, fuera de sí, y con los ojos inyectados en sangre, me gritó que ya estaba harto de mis estorbos y deseó en voz alta que me muriera de una vez, llamándome vieja asquerosa y carga inútil antes de arrastrarme hacia la puerta del sótano. Me arrojaron sin piedad a la oscuridad de ese cuarto subterráneo, cerrando la puerta con un cerrojo que sonó como una sentencia definitiva en medio de la humedad y el olor a maíz guardado. Aquí estoy ahora, hecha un ovillo entre sacos de arpillera, temblando descontroladamente, pero sé muy bien que no es por el frío que sube de la tierra, sino por un dolor que me desgarra el alma desde adentro. Mientras trato de recuperar el aliento en esta penumbra, me vienen a la mente las palabras que una vez escuché en el pueblo sobre la ley de los derechos de las personas adultas mayores, esa que dice que lo que me están haciendo es un delito grave. Me doy cuenta de que este maltrato físico y esta intención de quitarme lo que es mío por la fuerza, esta explotación financiera de la que se jactan, tienen castigo en el Código Civil y en las leyes que protegen a los viejos como yo. Siento una punzada de amargura al pensar que mi propio hijo se ha convertido en el criminal que la ley persigue, a alguien capaz de pisotear la dignidad de su madre por unas cuantas monedas para sus apuestas. El silencio aquí abajo es aterrador, solo interrumpido por el sonido de mis propios sollozos y el recuerdo constante de esas 5 bofetadas que todavía me queman la piel. Me toco el rostro con las manos temblorosas y siento cómo se va hinchando una marca de traición que llevaré grabada mucho, más allá de la superficie. Jorge piensa que el encierro y el hambre me van a doblar la voluntad, que voy a subir esas escaleras, rogando entregarle las escrituras de la hacienda El Consuelo, con tal de ver la luz del sol. Lo que él no entiende, metido en su desesperación de jugador, es que cada minuto que paso en esta oscuridad me recuerda por qué debo resistir. No es solo por la tierra, es por el respeto que él ha tirado a la basura y por la memoria de su padre, que jamás hubiera permitido tal bajeza. Mi espíritu está herido, sí, pero en medio de esta injusticia tan grande, empiezo a sentir una fuerza que no sabía, que tenía una claridad amarga de que el hijo que yo conocía ha muerto, y lo que queda arriba es un extraño al que ya no le debo mi sacrificio. Han pasado ya 2 días en esta oscuridad asfixiante del sótano. El frío de la tierra se me ha metido en los huesos, pero mi alma ha encontrado un refugio que Jorge no puede tocar. Entre el olor a humedad y el silencio, me he aferrado a mi fe, rezándole a la Virgencita de Guadalupe con cada aliento que me queda. En medio de mis rezos, sentí cómo recuperaba una dignidad que creí perdida bajo sus golpes.
Ella, que también es madre, me dio la fuerza para no doblegarme ante la injusticia. Jorge bajaba a veces para gritarme, para decirme que era una vieja necia, pero yo me quedaba callada, abrazada a mis recuerdos y a ese respeto que él tiró a la basura por unas monedas de juego. De pronto, el sonido del timbre rompió la pesada calma de la casa, y mi corazón dio un vuelco que casi me deja sin aire. Escuché pasos apresurados y voces que no esperaba, entre ellas la de mi hija Ana, mi pequeña, que siempre tuvo ese instinto de protección. Ella no se creyó el cuento del silencio y trajo consigo al notario público una autoridad que representaba la justicia que yo tanto pedía en mis oraciones. Cuando abrieron la puerta del sótano y la luz me cegó por un momento, vi el miedo en los ojos de Jorge. Al verse acorralado por la ley y por su propia hermana, ese hombre que me había abofeteado con tanta hazaña, se desplomó en el suelo llorando como un niño y suplicando un perdón que ya no tiene cabida en mi pecho. Fue patético verlo de rodillas, intentando convencernos de que todo había sido un error de los nervios mientras Patricia se escondía tras él como la cobarde que siempre fue. Yo me mantuve firme, aunque mis manos temblaban, y sentía el ardor de mi mejilla todavía morada por su traición. Lo miré con una lástima que me dolió más que sus golpes, dándome cuenta de que el hijo que yo amaba se había perdido para siempre en su propia ambición. Le dije con toda la autoridad que me daba mi dolor, que él ya no tenía madre, que sus lágrimas de cocodrilo no borraban el encierro ni el desprecio con el que me había tratado. En ese momento entendí que el tiempo de los sacrificios ciegos se había terminado para mí. Mientras Ana me ayudaba a subir las escaleras, dejando atrás a Jorge, hundido en su propia vergüenza, le aseguré que ahora la ley sería la encargada de poner cada cosa en su lugar. No hay palabras para describir el alivio de sentir el aire fresco de nuevo, pero tampoco hay consuelo para la madre que tiene que denunciar a su propia sangre. Mis pasos eran lentos, pero decididos. Sabía que el camino hacia la justicia sería largo, pero ya no estaba sola en esta batalla contra el machismo y la ingratitud que casi me cuestan la vida. Sería la ley, según el Código Civil, que protege a los ancianos, la que escribiría el final de esta amarga historia. Las leyes de los hombres, finalmente, pusieron un límite a la ambición desmedida de mi hijo. Y aunque la justicia se siente pesada, me ha devuelto el techo que construimos con tanto sudor. Jorge ahora enfrenta cargos graves por violencia familiar y abandono, consecuencias que la Ley de Atención Integral para Personas Adultas Mayores dicta para aquellos que olvidan el respeto a sus padres. La hacienda, el consuelo no se vende. Mi firma nunca se estampó en esos papeles de traición, y según el Código Civil de Jalisco, mi derecho de habitación es sagrado mientras yo viva. He aprendido con un dolor que no se cura, que el amor de madre tiene límites y que cuando se pierde la dignidad, no hay lazo de sangre que justifique el silencio. No es un final de cuento de hadas con perdones falsos. Es una paz amarga que me permite caminar por mis tierras sin el miedo de ser encerrada de nuevo por mi propia descendencia. Aquí en Jalisco sabemos que la familia lo es todo, pero también que cría cuervos y te sacarán los ojos si permites que el machismo y el vicio se sienten a tu mesa. Me encuentro ahora sentada en el porche, abrazada por el aroma del café de olla con piloncillo que me reconforta el espíritu. Miro hacia el horizonte donde el sol se oculta pintando de oro los campos que mi esposo tanto amó. Y entiendo que mi victoria es agridulce. Gané la batalla legal para proteger mi patrimonio, pero en el camino perdí al hijo que creí haber formado con valores de bien. Sin embargo, al ver la veladora encendida frente a mi Virgencita de Guadalupe, siento que ella me sostiene y me confirma que hice lo correcto al no dejarme pisotear. A ti que me escuchas y quizás ves tu propio reflejo en mi dolor, te digo que la dignidad de una madre no tiene precio. No permitas que el miedo o el qué dirán de la comunidad te mantengan cautiva en una situación de abuso. La ley existe para protegernos, y aunque nos parta el corazón denunciar a nuestra propia sangre, es el único camino para detener el ciclo de maltrato.
Mi casa está vacía de las risas de Jorge, pero está llena de la verdad y de la justicia que mi esposo me encargó proteger. Me quedo aquí con mi taza de café y mis recuerdos, siendo dueña de mi destino y de cada centímetro de esta tierra que ahora más que nunca es mi verdadero consuelo. ¿Te gustaría que generara los títulos y etiquetas de optimización para YouTube para esta historia completa? Han pasado varios meses desde que recuperé mi libertad. Mi hijo Jorge enfrenta las consecuencias legales de sus actos, y aunque lo vi llorar de rodillas suplicando perdón el daño a mi espíritu, ya estaba hecho. Mi hija Ana, quien me rescató junto al notario, se ha vuelto mi pilar. Ella entiende que mi dignidad no tiene precio. Mi casa la hacienda. El consuelo sigue siendo mi refugio sagrado y nadie me sacará de aquí. Amor aleja, el respeto no se ruega, se exige con dignidad. Consejo práctico. Conozcan sus derechos legales y aseguren su patrimonio con un testamento claro para evitar abusos familiares. ¿Alguna vez han sentido que su propio sacrificio fue usado en su contra por quienes más aman? Déjenme su historia en los comentarios. Con cariño, Rosario Hernández, 72 años.